Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a tener un programa súper interesante. Vamos a hablar de la explosión de noticias y videos falsos que ya estamos viendo, pero que vamos a ver cada vez más por el avance de la inteligencia artificial que está generando audios y videos falsos. Ustedes ya los han visto, que están cada vez mejor hechos. Y vamos a hablar de la creciente batalla de muchos países contra los dueños de las redes sociales que están difundiendo noticias falsas y vídeos trucados o ilícitos. Hace pocos días, Francia arrestó a Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, la aplicación de mensajes que reporta tener más de 950 millones de usuarios, parecida a WhatsApp. Francia lo acusó, entre otras cosas, de no colaborar con las autoridades para sacar contenidos ilícitos como videos con abuso sexual de menores, de no eliminarlos, de no quitarlos de sus redes. Y casi al mismo tiempo, un juez en Brasil ordenó el cierre de X, lo que antes se llamaba Twitter, tras acusar a su dueño Elon Musk de no responder a pedidos de la justicia de eliminar cuentas que propagaban noticias falsas relacionadas con las elecciones del 2022 y el intento de golpe de Estado del 2023. Elon Musk respondió diciendo que la libertad de expresión es la esencia de la democracia, cierro comillas. Musk y otros dueños de redes sociales dicen que son adalides de la libertad de expresión. Pero cada vez más países no se compran esa historia. Dicen que estos magnates tecnológicos están permitiendo que circulen noticias falsas no porque crean tanto en la libertad de prensa, sino para hacer más dinero. Según los gobiernos o la justicia de estos países, muchas de estas grandes empresas tecnológicas han reducido sus planteles, su personal de control de contenidos, simplemente para reducir costos laborales y aumentar sus ganancias. ¿Quién tiene razón? ¿Y cómo podemos protegernos nosotros, los usuarios, de la avalancha de noticias y videitos falsos que aumenta todos los días por la inteligencia artificial? Hoy se lo vamos a preguntar a Santiago Bilinkis, el emprendedor tecnológico y experto en tecnología, que escribió un nuevo libro junto con el neurocientífico Mariano Sigman llamado Artificial, sobre precisamente la inteligencia artificial. Le vamos a pedir también consejos prácticos para sacarle más jugo a las plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini, incluso para gente que nunca las ha usado hasta ahora. Y más tarde en el programa vamos a hablar con Sui Liu, el profesor de la Universidad de Buffalo en Estados Unidos, que inventó una plataforma gratuita para detectar audio, fotos y videos trucados o falsos. Uno puede poner un video, arrastrar un video a esta plataforma y la plataforma nos dice en una escala del 0 al 100 cuán auténtico y cuán artificial es su contenido. ¿Funciona? Vamos a preguntarle al profesor Liu cuán certeros son los análisis y las conclusiones de su plataforma. Bueno, empecemos con la controversia sobre las redes sociales. Vamos a Argentina con Santiago Bilinkis. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Santiago, el arresto del fundador de Telegram en Francia, la orden del juez de Brasil de suspender X, Twitter, las leyes de la Unión Europea para empezar a regular las redes sociales, ¿están bien
o mal estas medidas para obligar a los dueños de las redes sociales a hacer algo para contener esta oleada de noticias falsas? Me parece que estamos viviendo en este momento una tensión entre lo que era el estructurador tradicional de poder en las sociedades, que eran los estados, y algunas megacorporaciones globales que detentan el verdadero poder hoy en día, ¿no? Hoy puede determinar más lo que pasa en un país, lo que se publique en las redes sociales, que lo que muchos gobiernos intenten hacer. Me recuerda un poco a la famosa frase del fundador de Mega Upload, cuando intentaban cerrar o frenar la piratería y decía es como intentar frenar un río con la mano, simplemente va a correr por otro lado. Y esto me parece que pasa algo muy parecido, incluso es llamativo en lo de Brasil el tener que incluir la aclaración de penalizar el uso de VPNs, porque claramente las personas tienen hoy herramientas para correr, para que el río corra por otro lado. A la vez, es importante tener en cuenta que hay un riesgo en muchas de las cosas que se están haciendo, tanto en lo que tiene que ver con el uso de redes sociales como de inteligencia artificial, que vamos a hablar en unos momentos. Quizás el conflicto más grande tiene que ver con el hecho de que el modelo de negocio de muchas compañías hoy tiene que ver con monetizar la atención de los usuarios y por lo tanto diseñan o distribuyen contenido de manera algorítmica que nos lleva a pasar mucho más tiempo utilizando plataformas quizá de lo que desearíamos o sería saludable. Bueno, pero ¿acaso no hay una relación entre ambas cosas que mencionas? Porque las compañías tecnológicas viven del tiempo que pasamos frente a la pantalla. Eso es lo que venden a los avisadores. Le venden a los avisadores que Santiago se pasa 4 horas por día mirando mi red social, por lo tanto acá te vendo un aviso. Pero al mismo tiempo sabemos que las noticias falsas generan muchos más clics que las verdaderas porque son más sensacionalistas. Entonces, de alguna manera, las redes no están abusando de las noticias falsas y beneficiándose de las noticias falsas. El gran problema de las noticias falsas es que viralizan mucho más que las verdaderas, porque están intencionalmente diseñadas para coincidir con alguna creencia muy fuertemente arraigada de algún grupo, normalmente bastante fanático, lo cual hace que la mayoría de las personas no se pregunte por la veracidad de lo que está retuiteando o compartiendo en las redes, sino que basta con que afirme algo que les parece verdadero a primera vista. Eh, Ese es el mayor problema, que es que hoy existen gigantescas fábricas de noticias que están muy inteligentemente diseñadas para coincidir con este sesgo de confirmación que las personas tenemos y que distribuyamos. Digo, al final del día no es la red, somos las personas las que nos ocupamos de expandir y enseñarle al algoritmo cuáles son las noticias que tienen que proliferar infinitamente. Yo creo que lo más importante ahí, más que hacer responsable a la red que posibilita la circulación, es plantearnos como personas cuán importante es la verdad para nosotros y en qué medida tenemos que pensar 2 o 3 veces antes de hacer circular una noticia sin ninguna verificación de que sea cierta. Bueno, por ejemplo, tú dices en un posteo en tu Instagram que hay que tener cuidado con la gente que usa su prestigio social para hablar de cosas que no son de su especialidad. Explícanos eso, por favor. No, eso es educación, Andrés, y quizás es uno de los más grandes déficits que tenemos hoy. La educación todavía no incorporó cuáles son las habilidades clave que necesitamos para habitar este mundo digital. Entonces, si a mí me ponen un aviso de un gran actor hablando sobre actuación, bueno, su opinión es muy relevante para mí porque sabe mucho de ese tema. Si ese mismo actor o conductor de TV me está ofreciendo comprar una criptomoneda o hacer algún tipo de inversión, bueno, sería momento de desconfiar, porque no es que esa persona no sepa de su métier, pero está hablando de algo de lo que no sabe. Y muchas personas tienden a lo que le llaman el efecto halo, a que el hecho de que sea muy destacada en un cierto terreno le brinde autoridad ahí donde no la tiene. Y eso es lo que se pone peligroso. Básicamente, cuando se contrata una campaña de influencers, en general lo que se está buscando es explotar la reputación o la credibilidad de una persona en un cierto terreno para llevarla a un lugar donde esa credibilidad no tendría que ser tal. Pero muchas personas, simplemente porque la persona es famosa o capaz en un terreno distinto, sigue sus recomendaciones. Entonces, si te entendí bien, habría que enseñar a la gente desde la escuela cómo evaluar la información que recibe. Completamente. Mi libro anterior, Guía para sobrevivir al presente, era precisamente sobre esto, que es cómo hacemos como
como habitantes de este mundo digital, muchos de nosotros formados incluso en épocas analógicas para poder circular sin estar constantemente cayendo en trampas. Una trampa puede ser cuando digo, son las 11 de la noche, me estoy por ir a dormir, me tengo que levantar temprano, y digo, bueno, miro un capitulito de la serie. Y después son las 4 de la mañana, miré casi una temporada completa, ya no me queda tiempo para dormir. No es casualidad que a todos nos pase esto. Está diseñado para que nos suceda. Es parte del interés de quien diseña la plataforma y quien diseña el contenido. ¿Vamos a prohibir que las series tengan cliffhangers? Y la verdad que no. Tiene más que ver con la educación de las personas, de decir, ok, tengo que mirar un solo capítulo. Yo sé que hay una trampa al final de cada capítulo para que mire el siguiente. Tengo que tener la disciplina de decidir cuándo parar. O un truco que aplico mucho yo, que es mirar los capítulos de mitad a mitad. Yo no miro de principio a fin, porque sé que en el final hay una trampa donde es muy difícil parar. Yo miro desde la mitad y en el momento que siento que la tensión dramática decae un poco, que la serie me soltó, ¡pum!, ese es el momento para cortar. Santiago, ¿qué consejos básicos le dirías a la gente para protegerse contra las noticias falsas? Escepticismo, lo mismo, digo, para mí la primera cuestión básica es pensamiento crítico. Una noticia no tiene que ser divulgada simplemente porque coincide con una certeza o cuasi certeza muy fuerte tuya, sino en base a la verificación de que sea verdadera o no. Entiendo que verificar cada cosa que uno comparte es imposible. Si no tienes el tiempo de verificarla, no la compartas. Hace poco tuvimos en nuestro programa a Jonathan Haidt, el autor de este bestseller La generación ansiosa, un bestseller en Estados Unidos que propone prohibirles a los niños menores de 14 años el uso de celulares inteligentes y a los jóvenes de menos de 16 años el acceso a las redes sociales. ¿Te parecen bien estas propuestas? La Sociedad Americana de Pediatría tiene lineamientos muy claros. La prohibición total, absoluta, tajante, es para menores de 2 años. Los menores de 2 años no tendrían que tener ningún tipo de contacto con aparatos digitales, cosa que no se cumple en lo más mínimo, ¿no? O sea, en este momento casi 50% de los chicos utilizan algún tipo de dispositivo digital antes de la edad de caminar, o sea, antes del año de vida. No un dispositivo propio, pero acceden a dispositivos de la madre o del padre o de otros adultos a cargo. Esto es un desastre. Esto es un desastre, Andrés, porque los seres humanos nacemos completamente prematuros. Aun cuando el parto se produzca a término, casi todos los animales, un caballo nace y minutos después está caminando. Al ser humano le toma un año caminar, porque en realidad lo que determina el momento del parto es que, digamos, el tamaño de la cabeza que tenemos para portar este cerebro que nos caracteriza pase por el canal de parto. Entonces necesitamos de un año donde todavía en realidad nos estamos gestando fuera de la panza. Eso no tiene que ser contaminado con el tipo de contenido, la distribución algorítmica que proponen hoy los dispositivos. En edades un poco más avanzadas, más que la prohibición total, para mí la clave es el acompañamiento adulto. El celular no tiene que ser una herramienta para sacarse a los niños de encima. Tiene que ser una herramienta espectacular de tiempo compartido, consumiendo contenido de calidad entre madres, padres y chicos, o adultos y niños. Pero por supuesto, la razón principal por la que tantos niños usan teléfonos celulares es que es muy conveniente para los adultos a cargo. Si yo ahora que estoy hablando contigo, tuviera a mi cuidado a un nene de 1 año y medio, no podría hablar, no habría manera. Y si le doy un juguete para que se entretenga, a los 2 minutos me interrumpe de nuevo, pero si le doy un celular, no solo vamos a poder hablar 1 hora sin ninguna interrupción, sino que cuando esta llamada termine y quiera quitarle el teléfono, no me lo va a querer entregar. Entonces, ¿cómo manejas eso? Entonces, prohibición absoluta antes de los 2 años, máximo 1 hora diaria entre los 2 y los 6 años con acompañamiento y supervisión adulta, y un uso gradual a partir de los 6 sin incluir redes sociales. En eso estoy completamente de acuerdo con Jonathan Haidt, que las redes sociales tienen un impacto tremendo sobre la autoestima, la ansiedad, la capacidad de concentración, pero creo que la clave es el acompañamiento adulto. Cuando vamos a dejar salir por primera vez a nuestros hijos solos a la calle, esto ocurre después de 12, 13, 14 años de caminar de nuestra mano, donde sin siquiera darnos cuenta le estamos enseñando muchísimo acerca de cómo moverse en el espacio público. Pero aún así, cuando salen por primera vez, muchas veces los acompañamos algunos metros atrás, observamos cómo se comportan. Hoy dejamos salir a los chicos a Internet sin ninguna enseñanza y sin ningún acompañamiento, y eso es lo que hay que cambiar.
la educación digital de los niños tiene que estar a cargo de los padres y de las escuelas. De nuevo volvemos al tema educativo, que es que hoy las escuelas no te enseñan, por ejemplo, cómo funciona el algoritmo de TikTok y por qué induce esos efectos tan adictivos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Santiago Bilinkis cuáles son los 3 principales consejos que él nos daría para sacarle más jugo a las plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la nueva oleada de noticias, imágenes falsas y desinformación que está aumentando todos los días con el avance de la inteligencia artificial. Vamos a ver si un video que recibimos es verdadero o generado por inteligencia artificial. Como decíamos en el bloque anterior, cada vez más países están tomando cartas en el asunto. Un juez brasilero ordenó hace pocos días la suspensión de X o Twitter en Brasil. Francia arrestó al fundador de Telegram, la red de mensajería parecida a WhatsApp, por difundir mentiras y videos de abuso sexual de menores. La Unión Europea ha tomado hace 2 años, en 2022, medidas contra las redes sociales que difunden noticias falsas. Estamos hablando con el emprendedor tecnológico Santiago Bilinkis, coautor de un nuevo libro llamado Artificial. Sigamos con la entrevista. Santiago, hablemos un poco sobre los temas que tratas en tu libro, sobre la inteligencia artificial. Ahí tú das consejos muy prácticos sobre cómo sacarle más el jugo a estas nuevas plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini o Perplexity. Danos, por favor, 3 consejos básicos a la gente que te dice, bueno, es lo mismo que hacer una búsqueda en el buscador de Google. ¿Qué consejos le darías a la gente sobre cómo usar mejor la inteligencia artificial? Lo primero que me gustaría decir, Andrés, es cómo separar para qué sirve un buscador y para qué sirve una inteligencia artificial. El buscador, como su nombre lo indica, busca entre aquello que ya existe. Si alguna persona en algún lado publicó digitalmente algo, uno puede encontrar aquellas producciones humanas sobre determinado tema que hayan sido hechas con anterioridad. Lo fascinante de la inteligencia artificial es que no busca entre lo que ya existe, crea cosas nuevas. Entonces, si ningún ser humano escribió una especulación respecto, no sé, de por qué cómo puede haber la Gioconda influenciado el movimiento surrealista del principio del siglo XX. Si no hay nada escrito sobre eso, la IA va a hacer una producción que de alguna manera eche luz o permita pensar acerca de cosas que nadie había pensado antes. Por eso quizá la mayor sorpresa, pensando en los que hace rato hablamos e investigamos sobre este tema, un poco como pasó con tu libro, Sálvese quien pueda, es que creíamos que el mayor impacto de la IA, de la inteligencia artificial, iba a ser sobre las profesiones más rutinarias, más repetitivas, y lo que nos estamos encontrando es que los primeros que saltan en huelga son los guionistas de Hollywood. Hay pocas profesiones tan creativas como escribir el guión de una película. Esto es a la vez preocupante y fascinante, porque el golpe llegó por el lado que menos lo esperábamos. Están hoy mucho más seguros en su empleo los plomeros o los electricistas que los managers o los guionistas. Yendo ahora al uso concreto, te voy a dar tres cosas. La primera, que es muy importante, es poner en contexto a ChatGPT o a cualquiera de estos modelos de lenguaje respecto de a quién le estás preguntando. No preguntarle al modelo general, sino, por ejemplo, quiero que me respondas como si fueras un gran experto en marketing de la Universidad de Harvard. Esto lo que hace es indicarle al modelo de lenguaje, a ChatGPT, que se olvide 99% de lo que sabe y se quede únicamente con el conocimiento que es extremadamente pertinente a la pregunta que quiero plantear en ese momento. Eso es lo que se llama un prompt. Decirle a la plataforma, actúa como si fueras tal cosa y respóndeme en tu calidad de tal cosa. Sí, el prompt es lo que uno le da, digamos. La inteligencia artificial no hace nada hasta que uno no le habla. La frase que uno le dice es lo que se conoce como prompt, y redactar bien prompts va a ser quizá una de las habilidades más cruciales, no en la próxima década, en el próximo año, ¿no? 2025 para mí va a ser el año donde todos tengamos que aprender a promptear. Y en esto de saber cómo hablarle, la primera cuestión es esta, indicarle con quién uno está hablando, qué perspectiva queremos que
el modelo adopte para respondernos. La segunda es pedirle algo sumamente complejo. O sea, se pueden preguntar cosas muy sencillas. ¿Cuál es la capital de Italia? Te va a decir Roma, pero no hay nada interesante en eso. Si a un ser humano le pides una tarea extremadamente compleja, quiero que me armes un plan de marketing con 3 comerciales, 4 propuestas de casting y localizaciones y cómo pautar, una persona toma semanas en responder un pedido de esas características. A ChatGPT le toma un segundo. No hay costo adicional de complejidad. Una pregunta trivial se contesta en un segundo, la pregunta más difícil del planeta se contesta en el mismo segundo. La siguiente cosa es que para que haga un trabajo realmente personalizado hay que darle mucha información. Si yo le voy a pedir un plan de marketing, bueno, le tengo que contar cuál es mi producto, cómo es el mercado, en qué países opero, mucha información. Esto es bastante difícil pensar cuáles son todos los datos que tendría que darle al modelo para que pueda darme una buena respuesta. Pero hay una trampa. La trampa es decirle, antes de contestarme lo que te pregunto, hazme todas las preguntas que necesites saber para poder responder de la mejor manera. Y ahí el modelo lo que te devuelve inicialmente no es la respuesta, sino un listado de preguntas, y es excelente preguntando, sabe muy bien qué información necesita. Cuando uno le da esa información, la producción suele ser excelente. Y el último detalle es que nunca te quedes con la primera versión. Siempre uno puede darle un pequeño feedback, me hubiera gustado que le pongas un poco más de humor, y de nuevo, uno da un comentario y se rehace toda la producción en un segundo. Con lo cual, después de 2 o 3 idas y vueltas, en general se puede alcanzar producciones extraordinarias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con Santiago Bilinkis, el empresario tecnológico y coautor de este nuevo libro sobre la inteligencia artificial. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Santiago Bilinkis, el emprendedor tecnológico y coautor del nuevo libro sobre la inteligencia artificial. Sigamos con la entrevista. Santiago, en tu nuevo libro, Artificial, tienes todo un capítulo sobre los psicólogos. Y ahí insinúas que la inteligencia artificial podría reemplazar muy pronto a los psicólogos y a los médicos, por lo menos en consultas básicas. ¿Cuán cerca estamos de eso? Bueno, el libro yo lo escribí en coautoría con Mariano Sigman y este es el gran tema de especialidad de Mariano. Creo que ya estamos empezando a verlo. La única barrera importante que queda hoy en sistemas como ChatGPT es que si vos entras a tu Instagram y yo entro al mío, son totalmente diferentes y diferentes de una manera muy pertinente a las preferencias de cada uno. Pero si hoy entras a ChatGPT, el tuyo y el mío es prácticamente igual. Eso va a cambiar y va a cambiar muy pronto. O sea, cuando empiece a aprender de todas nuestras conversaciones, ya tiene una funcionalidad de memoria hoy que todavía no funciona demasiado bien. Pero pronto nadie va a saber de tus problemáticas, de tus intereses, como tu inteligencia artificial. Y se va a convertir en un consultor, en un amigo, en un acompañante casi obligado. Ningún otro amigo, pareja, va a saber tanto de cómo aconsejarte como una IA. De ahí a que pueda adoptar un rol más allá de un consejero o un amigo, a pasar a hacer una terapia, hay un paso muy pequeño. De nuevo, creo que 2025 va a ser el año donde empecemos a ver aplicaciones de terapia y mucha gente que empiece no todo el mundo va a preferir una IA como interlocutor respecto de un terapeuta humano, pero creo que muchas personas sí. En el libro, Santiago, también hablas de un tema que han tocado varias películas de ciencia ficción, ¿no? Que la gente termine trabajando para las máquinas, para los robots. Tú tienes un subtítulo ahí llamado La servidumbre voluntaria. Explícanos, por favor, ¿qué quisiste decir con eso? Sí, en definitiva, casi, digamos, las servidumbres, el sometimiento a lo largo de la historia de la humanidad, muy pocas veces se logró a través de la violencia. La violencia genera resistencia. Casi todas las instancias de sometimiento son por algún tipo de ardid o de engaño. Y lo que planteábamos con Mariano ahí es que en general cuando uno ve las películas de cine, se enfatiza, digo, siempre es el robot que viene con una ametralladora a perseguir a los humanos. Y en realidad lo más probable, si logramos máquinas más inteligentes que nosotros, es que no utilicen la violencia. Si nosotros queremos engañar a un animal, incluso un animal muy inteligente, como puede ser un chimpancé, es trivial para nosotros atraparlo, no necesitamos agarrarlo a tiros. Entonces, si pensamos cómo nos manejamos nosotros con especies menos inteligentes, que es, en general, digo,
los cocodrilos tendrían que hacer carteras de humanos, ¿no? Al revés, si uno mira el poderío físico de uno u otro, y sin embargo, contra la inteligencia humana, ninguna otra criatura tiene chance. Si hacemos realmente una máquina mucho más inteligente que nosotros, tenemos que pensar no en Terminator, sino en un estado de sometimiento más parecido a un mundo feliz que a lo que ha siempre retratado la ciencia ficción. ¿Cuán cerca crees, Santiago, que estamos del peligro de que la inteligencia artificial sobrepase a la inteligencia humana y que eso ponga en peligro a la humanidad? O sea, ¿qué pasa si la inteligencia artificial decide que para solucionar tal problema es necesario, no sé, arrasar con la ciudad de Nueva York o matar X número de seres humanos en tal otra parte? ¿Te parece exagerada esa idea, ese temor o no? No, no me parece para nada exagerado. En el libro con Mariano hacemos bastante analogía con lo que fue el surgimiento de la tecnología nuclear, ¿no? La construcción de la bomba atómica. La bomba atómica tenía un aspecto tal vez un poco más sencillo que la inteligencia artificial, que es que controlando quién podía enriquecer uranio o, digamos, o conseguir los materiales necesarios para su construcción, la distribución de quienes podían tener bombas atómicas estuvo bastante controlada, sigue dentro de todo controlada hasta el día de hoy. La inteligencia artificial es mucho más pervasiva, mucho más esquiva, existen modelos de código abierto, tiene eventualmente o tendrá la posibilidad de realizarse cambios a sí misma, puede tener sentido de agencia, puede adoptar o tener una intención. Todas cosas que la bomba atómica no tenía. La bomba atómica requería de un humano que tome la decisión de arrojarla y detonarla. Así que sí creo que no es menor el peligro que la humanidad enfrenta con esto. Y quizás lo que más me preocupa es que justo esto nos toma en un momento de enorme duelo por el liderazgo geopolítico del planeta, ¿no? Donde dos grandes bloques se disputan el liderazgo, un poco como pasaba en el momento de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora el que llegue primero creo que va a tener un fuerte incentivo. O sea, el riesgo más grande que yo veo no es la inteligencia artificial atacando a los humanos, sino antes que ese momento llegue, humanos usando inteligencia artificial para imponerse sobre otros. Finalmente, Santiago, ¿cuál de los dos bloques tiene a la delantera hoy en inteligencia artificial? En este momento parecería ser Estados Unidos como baluarte de Occidente, en principio porque la fabricación de chips, que son los famosos de Nvidia, esta compañía que por algún momento llegó a ser la más valiosa del planeta recientemente, Estados Unidos está prohibiendo a Nvidia exportar los chips más avanzados a China. China está en este momento con el problema de que va a tener que desarrollar sus propios chips para correr sus modelos de inteligencia artificial, porque Estados Unidos no le está dando acceso a los que Nvidia fabrica, que es el mayor proveedor del planeta en este momento. Pero a la vez, si uno evalúa por otra medida, por ejemplo, que es cuántas patentes sobre inteligencia artificial se presentan anualmente, China está lejos en la delantera. Así que creo que es un partido abierto. Digamos, no sabemos si para tener una inteligencia artificial general faltan 2 años, 5 o 20. Claramente no faltan 50 ni 100, digo, es algo que vamos a ver en nuestra vida. ¿Cuál de los dos va a llegar primero? El partido está, digamos, en los 10 minutos del primer tiempo. Santiago Brinquis, muchísimas gracias por tu tiempo. Fascinante todo lo que cuentas. Vamos a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el profesor estadounidense que creó una plataforma gratuita para detectar audios, videos, fotos falsas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo saber si un videíto que recibimos en nuestro celular o en nuestro laptop es auténtico o si es desinformación generada con inteligencia artificial? El profesor Zhou Liu de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, creó una plataforma gratuita llamada Deepfake-O-Meter para detectar precisamente audios, fotos y videos falsos. Uno puede poner un video sospechoso en esta plataforma, o sea, arrastrarlo, y la plataforma nos dice si es auténtico o si fue generado por inteligencia artificial y nos lo dice en una escala de 1 al 100. Veamos lo que nos dijo. Vamos a la entrevista. Profesor Liu, gracias por estar con nosotros. Explíquenos, por favor, en la forma más fácil de entender posible, ¿qué es el Deepfake-O-Meter, su medidor de videos falsos?
Los deepfakes son medios audiovisuales que incluyen imágenes, audio, canciones, voces y videos creados con la ayuda de modelos de inteligencia artificial. Y normalmente usamos deepfakes para referirnos a aquellos contenidos generados por inteligencia artificial con intenciones maliciosas. Obviamente, los deepfakes son un problema para nuestra sociedad. Nosotros creamos el medidor de deepfakes o Deepfakeometer como una plataforma de investigación que ayudará a los usuarios a lidiar con estos deepfakes. Pero ¿cómo funciona? Supongamos que yo tengo dudas sobre una imagen o un audio que recibo. ¿Qué hago? Voy a este sitio web y ¿qué hago? Bueno, arrastras la imagen o el audio a la página y el medidor de deepfakes la analiza utilizando varios métodos. Es como si tuvieras un grupo de expertos y les hicieras la misma pregunta a cada uno de ellos, y cada uno te dará una respuesta. Puede que respondan a la pregunta de manera ligeramente diferente porque han sido modificados para mirar ciertos aspectos de las imágenes de los deepfakes. A veces puede que no lleguen a un consenso, pero sí te permite la herramienta obtener respuestas diversas. Entonces tomo la imagen de Trump, que creo que es falsa, ¿y qué hago? ¿La arrastro a un cuadro y luego? Y luego eliges tantos algoritmos de análisis como gustes. Haces clic en aceptar y se envía a un servidor para su análisis. Una vez que se obtiene el resultado, puedes ver cada una de las respuestas de los desarrolladores y ver lo que dicen sobre la imagen o el video y si es un deepfake o no. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta imagen, este video de Trump, ¿cuál podría ser la respuesta? Algo como, con 70% de probabilidad, este método cree que esta es una imagen falsa generada por inteligencia artificial. Y tienes varios gráficos que muestran que este método cree que es 80%, este otro que es en un 70% o en un 75% falsa. ¿Y qué precisión, qué grado de precisión tiene? Los ejemplos de imágenes generalmente tienen una precisión del 90%. Nosotros hemos probado esos métodos con nuestros propios datos recopilados de falsificación que se viralizan y hemos descubierto que no todos los algoritmos son tan precisos como afirman, pero en general tienen un nivel decente de precisión, diría que alrededor del 80 u 85%. Por lo tanto, no son perfectos, pero sí son muy útiles. ¿Qué debería hacer la gente para identificar un video falso o una foto falsa a primera vista? O sea, ¿cómo podemos saberlo? ¿Qué deberíamos mirar? Antes de inspeccionar una imagen o video en detalle, tenemos que usar el sentido común. Por ejemplo, hace poco se difundió un video que mostraba a la cantante Taylor Swift vendiendo un producto. Usando el sentido común puedes concluir, ella es una superestrella, no necesita estar vendiendo esto. Eso te lleva a concluir que no es real. También los usuarios pueden usar ayudas técnicas como nuestro medidor de deepfakes para ayudarles a tomar decisiones. Pero creo que usando mucho el sentido común y aguzando el ojo, puedes detectar muchos deepfakes. Los modelos generativos detrás de los deepfakes son muy poderosos, pero no son perfectos. Yo generalmente miro los ojos, porque en muchos deepfakes suelen verse extraños, especialmente en videos defectuosos. Y también miro mucho los labios. Algunos deepfakes son creados con sincronización de labios, para que, por ejemplo, salgas tú en un video diciendo algo que nunca has dicho realmente. Y el modelo de inteligencia artificial podría parecer realista a primera vista. Pero cuando vemos el video en cámara lenta y observamos la boca, los dientes pueden verse extraños, aparecen en lugares inesperados. Y en general, puede que no contengan una forma muy consistente en diferentes fotogramas. Ahora bien, si hablamos de un rango más amplio, de contenidos más genéricos en imágenes, como la luz, la sombra, el contacto, esas son cosas que no son muy fáciles de descifrar a la perfección con los modelos de inteligencia artificial generativa que tenemos actualmente. Y también formas complicadas como las manos, los pies o algunos animales se tienden a ver falsos. Profesor Liu, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que habría que hacer para frenar esta oleada de videos y noticias falsas que se va a multiplicar enormemente ahora con la inteligencia artificial. No te vayas, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Cada vez más gobiernos y jueces en todo el mundo están arremetiendo contra los dueños de las redes sociales para tratar de combatir, de frenar esta ola de noticias falsas y videos y fotos trucados que recibimos en nuestros telefonitos todos los días. Un juez en Brasil suspendió hace pocos días a X, antes llamada Twitter, acusando a su dueño Elon Musk de no haber respondido ante la justicia por noticias falsas relacionadas con las elecciones del 2022 y el intento de golpe de Estado del 2023. Y en Francia, las autoridades detuvieron a Pavel Durov, el fundador y CEO de Telegram, la aplicación de mensajes que reporta tener más de 950 millones de usuarios, parecida a WhatsApp. Durov está siendo acusado de no colaborar con las autoridades francesas para retirar videos que incluyen imágenes, entre otras cosas, de abuso sexual de menores y de grupos criminales. ¿Quién tiene razón? ¿Los países que dicen que hay que regular el Internet porque las noticias falsas amenazan a la democracia? ¿O los dueños de las redes sociales, como Elon Musk, que dicen que regular las redes sociales y sancionarlas es una amenaza a la libertad de expresión? Yo creo que hay que tomar los argumentos de ambas partes con pinzas. Porque darle rienda suelta a los gobiernos para que regulen las redes sociales nos puede llevar a lo que se hace en dictaduras, ¿no? Como en Cuba, China o Irán, donde las redes sociales que no están alineadas con los gobiernos están prohibidas. Pero también es un peligro darle rienda suelta a los dueños de las redes sociales. Porque hay que preguntarse si Elon Musk, por ejemplo, que se define como un absolutista en materia de libertad de expresión, no está usando la libertad de expresión como una herramienta para hacer más dinero. Porque Musk redujo enormemente la cantidad de empleados que controlaban las noticias falsas en su red social, cosa que le permitió abaratar los costos y ganar más dinero. Entonces, hay que ser un poco escépticos cuando estos magnates se proclaman campeones de la libertad de expresión. Yo creo que es inevitable que las democracias tomen ciertos recaudos contra las noticias falsas. Quizás no cerrar X o Twitter como lo hizo el juez en Brasil, pero sí obligarlas, por ejemplo, a poner etiquetas en las noticias falsas diciendo esta noticia es de dudosa veracidad. O sea, que los dueños de las redes sociales se hagan responsables de lo que publican, así como los dueños de cualquier periódico o canal de televisión son responsables de lo que publican, aunque eso les obligue a gastarse un dinerito en emplear más gente que verifique los contenidos. Por ejemplo, cuando el expresidente Trump dijo falsamente que había ganado las elecciones del 2020, quizás no habría que haberle borrado su cuenta, pero debería publicarse esa noticia con una etiqueta de advertencia y un enlace a artículos especificando, por ejemplo, en este caso, que Trump apeló el resultado de estas elecciones ante más de 60 tribunales y ninguno de estos tribunales encontró que las elecciones hayan sido fraudulentas. Permítame terminar con algo que siempre le digo a mis amigos. Yo les digo, por favor, no me manden más videitos que no vengan de un medio de comunicación creíble, porque muchos de los videos que circulan en Internet son basura. Muchos de mis amigos me dicen, pero me lo mandó mi primo, me lo mandó un amigo muy serio. Eso no significa nada, porque esos videos no están verificados. Lo que hacen los medios de comunicación serios es verificar la información antes de difundirla. Igual que hacen los supermercados que hacen un control de calidad del pescado antes de venderlo o de la comida. Entonces, por favor, no reenvíen videitos que no vengan de un medio conocido, confiable, que tenga su reputación en juego. Porque difundir fake news, noticias falsas, es como vender pescado podrido. Puede hacer mucho daño a mucha gente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram. Y no te pierdas mi nuevo libro, Cómo salir del pozo. Ya está en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de...
WAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. WAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.